la idea es que ustedes en las prácticas en esta semana construyan por sus pacientes o a través de otra dinámica su primer genograma o árbol familiar y luego una lengotografía. A veces hacerla de uno mismo. Esta no. Gracias. Y de esta manera pueden ir integrándola a las prácticas que tienen en su propia medicina o cirugía y lo hagan por lo menos con 1 o 2 pacientes en lo que es el año académico. ¿Okay? Entonces, bueno, comenzando con las definiciones. Tenemos entonces, bueno, ya recuerdo otra vez, que la enfermedad no es simplemente una alteración en la fisiología, afecta a las personas y por lo tanto hay muchos cambios en sus sentimientos y capacidades a través de todo ese proceso. Lo habíamos dicho otra vez, ser paciente no solamente una situación biológica, sino además un estado psicosocial, y los aspectos emocionales, filosóficos, sociales e interpersonales determinan el cumplimiento de las indicaciones que hacemos a nuestros pacientes, que nosotros no solamente digamos, evaluamos a los pacientes para saber diagnosticar, sino la intención real o el propósito es poder de alguna forma justamente poder aliviar el sufrimiento en aquellas circunstancias que podamos curar. Entonces, bueno, tener este encuentro con el paciente permite que éste asuma esas indicaciones y de alguna manera, digamos, se mantenga en sintonía con el propósito de la que nosotros vayamos a proponer. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en el genograma y la bibliografía. ¿Qué es el genograma? Bueno, el genograma no es más que una representación gráfica que registra la información sobre la estructura de la familia del paciente. Y no solamente desde el punto de vista gráfico, o sea, no es un arbolito con los nombres y quiénes son las partes de su familia, sino que propone que en esta forma de diagrama podamos además entender cómo son las relaciones funcionales entre sus miembros. Entonces, por esa razón, tiene una serie, digamos, de elementos gráficos que necesitamos que ustedes aprendan y pongan en práctica, porque para nosotros, cuando vemos el genograma, tenemos una cantidad de información ahí plasmada, más allá de cuántos hijos tiene, o si tuvieron hermanos, o si de alguna manera están vivos o no los familiares, sino qué tipo de relación hay en la actualidad, o percibe el paciente en la actualidad, su relación con todos esos miembros de la familia. ¿Okay? La idea es que vamos a construir genogramas por lo menos en 3 generaciones, como el ejercicio que les solicitamos. Generalmente cuando un residente en el servicio presenta un caso clínico, nosotros armamos una historia clínica integral de alguno de nuestros pacientes, podemos tener más de 3 generaciones, pero les proponemos a ustedes que como ejercicio lo hagan por lo menos si el paciente, digamos, es joven, pueden tener a los padres y a los abuelos. A veces, cuando los pacientes tienen hijos, entonces tenemos a los padres del paciente, a los que son justamente del paciente, digamos, su generación, y luego sus hijos y los hijos de los hermanos o los hijos de la pareja, como quieran integrarlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces, bueno, esta constituye una herramienta que permite representar la estructura familiar como un grupo o una jerarquía. Hablando de jerarquía desde el punto de vista de generaciones, no de poder dentro de la relación. ¿Okay? De las alianzas internas y externas que se pueden dar entre sus miembros y, bueno, el ambiente social que ahí existe. Bueno, además, hacer este ejercicio nos permite muchas veces tener una noción de algunos elementos familiares que probablemente si nosotros interrogáramos propiamente no serían tan fáciles de contextualizar. Entender que como un ejercicio, digamos, de una forma proyectiva, nosotros estamos pidiendo, vamos a hacer un diagrama, un dibujo de lo que es tu familia. El paciente realmente baja un poquito su resistencia y su capacidad defensiva en torno a ciertos temas, y como lo estoy dibujando, es como una especie de juego donde lo voy explicando cómo es y voy justificando los lugares que ocupa. Y en esta forma es mucho más fácil tener acceso a ese contenido, que probablemente llevaría muchas más sesiones o muchos más encuentros poder de alguna manera levantar. ¿Okay? Entonces tenemos a través del ejercicio del genograma algunas nociones de cómo es la cohesión familiar, de la calidad de la comunicación que hay entre sus miembros, y en muchas ocasiones, bueno, cuáles son los roles, mitos y creencias que pueden haber en esta familia, no solo en torno a las relaciones, cómo deben ser, sino a la enfermedad, a cómo es el patrón familiar, de cómo se entiende qué es estar enfermo, por qué se está enfermo, y de alguna manera qué se debe hacer cuando uno sufre o está enfermo. Entonces, además de eso, la familia sabemos que es un elemento central en lo que tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad, y antes
antes de hacer el genograma, nosotros debemos pedir el consentimiento al paciente. Debemos preguntarle si él quiere, o sea, nosotros esperamos que sí, pero bueno, mira, en este momento queremos, como para entender un poco cómo es la dinámica de tu familia, no sé si tú estás de acuerdo que hagamos un dibujo, hagamos un diagrama para que puedan utilizar, entonces él debe de alguna manera consentir, pues, que va a hacer su elaboración contigo. Nosotros a veces lo trabajamos directamente con el paciente, vamos haciendo, sacas tu hojita y empiezas a hacer tu dibujo con el paciente, o el paciente toma su papel y empieza, bueno, pues esta es mi papá, esta es mi mamá, y cuando uno organiza la historia, lo que hace es que organiza esa información en función de las claves que les vamos a dar el día de hoy. ¿Okay? No sé si queda claro, no podemos pedir que el paciente lo haga exactamente como queremos nosotros o en el ejercicio sea igual de práctico, pero cuando nosotros lo llevemos a la historia clínica, en esto que habíamos hablado, este ejercicio, ¿no? De decantar la entrevista en un documento, entonces es que nosotros vamos a utilizar, digamos, los recursos simbólicos que le vamos a ofrecer. ¿Qué tipo de información buscamos en el genograma? Bueno, ¿quiénes son las personas que forman el entorno inmediato del paciente y cómo es su relación con ellas? ¿Qué tipo de acontecimientos se han dado a la cultura familiar? Generalmente a través del dibujo. Entonces, bueno, el paciente te va refiriendo, este es mi papá y mi mamá, pero entonces, bueno, ellos ya no viven juntos. Entonces hay una serie de códigos o de símbolos que nos permiten entender si esas relaciones que ya no viven juntos porque están separados, si esa relación fue una relación formal, o sea, estuvieron casados o no estuvieron casados, si están divorciados. Hay una, por ejemplo, digo, el simbolismo es importante porque plasmado en una sola hoja de papel vamos a tener todas esas cosas sin redactar un poco lo que quiero transmitir. Los patrones que se repiten generalmente a través del genograma cuando vamos construyéndolo con mucha frecuencia, no solamente uno se da cuenta de que esto que pasó entre mis padres está pasando ahorita en mi dinámica con mi pareja o entre la dinámica de mi hermano con su pareja, sino que además los pacientes se dan muchas veces cuenta. Esto se parece mucho a. O, fíjate como mi papá murió de un SB por hipertensión y bueno, y todos los hijos son hipertensos. O sea, como que hay la posibilidad de como tomar conciencia de esos elementos que tienen que ver con lo hereditario, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista que tiene que ver con las costumbres o digamos de alguna forma de los elementos personales o que se repiten dentro de la familia. ¿Okay? Y además permite estudiar las relaciones emocionales existentes en la familia que nos decía, tanto de la pasada, de la familia de origen, o de la familia que nosotros de alguna manera estamos atendiendo en este momento. Yo hablo de familia porque pensamos en el programa como árbol familiar, muchísimas veces trabajamos con niños, entonces bueno, es su hermano. O, por ejemplo, algunos que incluyen la maestra, las mascotas, con mucha frecuencia están incluidas en los genogramas. Son todas estas personas o digamos, todos los elementos que forman parte de lo que es la dinámica entendida como familiar por el paciente. Entonces la construcción del genograma lleva más o menos una serie de fases sucesivas. La primera de ellas pues, es el eje central del genograma representado como los diferentes miembros de la familia entre sí. ¿Y cómo los representamos? Generalmente esta es la forma de representar. Tenemos una... por eso cuando ustedes van a ver en la mayoría de los genogramas que encuentran a papá y a mamá, realmente representamos la figura femenina como un circulito, la figura masculina como un cuadrado, y entonces tenemos la línea, que es el vínculo que une a estas dos personas, y en el medio tenemos a los hijos de esa unión. ¿Okay? Vamos a ver tantas uniones dentro del genograma como las que él nos haga referencia. Generalmente comenzamos con las parejas de abuelos, que es una de las formas que generalmente uno los ve. Está el abuelo paterno y la abuela materna, o sea, del otro lado, perdón, los abuelos paternos y los abuelos maternos del otro lado, y generalmente entonces se unen esto en una relación y ahí aparecen los hijos de esa relación, donde entonces probablemente está nuestro paciente y ese sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Tradicionalmente, desde el punto de vista de orden, utilizamos del lado izquierdo a la derecha lo que pasó antes, a lo más antiguo, está del lado izquierdo del genograma. O sea, los hermanos mayores van a ser los primeros en aparecer y aparecen organizados por género, en función de si son cuadraditos o circulitos, por edad, y uno suele colocar el nombre. Esto nos permite, como les decía, cuando uno ve el genograma en la historia, ya de una vez me hago la idea de que esta es una familia donde papá venía de una relación estable entre papá y mamá con 4 hermanos, él es el tercero de 5 o el último de 3, y mamá era la menor de, o era hija única, porque es la única que aparece en otra relación. Estas dos personas se unieron y en esa desunión
nacieron tantos hijos. De repente esta relación se rompió, que vamos a ver más adelante cómo se ve, entonces igual, como temporalmente nos interesa de izquierda a derecha, esa nueva relación aparece del lado derecho de la primera relación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nuestro paciente es el hijo de la segunda relación, entonces aparece la primera relación de papá con esa pareja anterior y la segunda relación, izquierda, primera relación, segunda, y aquí va a aparecer nuestro paciente. ¿Ok? Yo tengo por ahí. Aquí les traigo una serie de símbolos en relación a cómo tradicionalmente esto recuerden como las otras clases, esto se coloca en el aula virtual, que van a tener acceso a los símbolos dentro del aula. Entonces, hay toda esta, digamos, forma. Entonces, les decía hombre y mujer, generalmente cuando tienen una X adentro, tradicionalmente se refleja que esta persona ya no está viva, o algunos otros ponen una crucecita al lado del paciente. Y además de eso, de los nombres, con mucha frecuencia, entonces utilizamos, abajo van a ver que entonces tienen la posibilidad de que sean, les voy a decir. Por ejemplo, el rombo puede ser una mascota, embarazo con un triángulo, por eso le pongo varias cosas. Cuando son gemelos, entonces bueno, los dos salen de la misma rayita, digamos que esta es la forma que podemos ir de alguna manera describiendo cada uno de estos elementos. Entonces, lo primero que hacemos entonces, como esa con el paciente, uno le pide, cuéntame de tu familia, entonces uno va haciendo el dibujo, uno borra, uno organiza otra vez la familia, entonces no, pero no te entendí. Entonces resulta que tu tío se casó después de segunda noche, entonces bueno, uno coloca la otra rayita y vamos sacando cada una de las relaciones. Cada vez que vamos de alguna manera incluyendo una persona nueva, hacemos nuestro nuevo cuadrito. El paciente que estamos entrevistando lo resaltamos, generalmente rellenamos a la persona para que, bueno, cuando uno vea el diagrama, sepa quién es el paciente a quien estamos entrevistando, o sea, en qué lugar él quedó. Y entonces vamos haciendo toda esta organización poco a poco. Una vez construido todo el genograma, hagamos ese primer esquema de todas las relaciones, el siguiente paso entonces es pedir la información de esas personas. A veces se la han dado espontáneamente, otras veces no. Entonces, por ejemplo, en función del relato del paciente, las cosas que uno le quedan dudas, uno las pregunta, entonces, bueno, ¿qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene no sé qué? Y me dice que tu abuela falleció, ¿de qué falleció? Me dice que fue paciente psiquiátrico, porque lo estaban atendiendo. Y uno va poniendo, escribiendo palabras que de alguna manera te orientan en relación a qué son esos elementos centrales del recuerdo del paciente en torno a esas figuras significativas que ha incluido dentro de su genograma. Generalmente también incluimos en ese momento la edad de cada una de esas personas, si se acuerdan, entendiendo que no es indispensable que nos dé la edad. No, bueno, yo soy 2 años menor, pero uno hace un aproximado, porque a veces me ha pasado que cuando lo hacemos es que no sé exactamente, no me supo decir, no, es saber cuál es el orden, tener una noción más o menos de la edad. Igual, los nombres, rara vez, o sea, el que alguien no se acuerde cómo se llaman sus tíos, más allá de que no es un elemento de saber, que se lo tienen que saber, nos habla de qué tipo de relación tenía con esos tíos. Y eso es lo que realmente nos interesa. Si uno coloca unos signos de interrogación, el no saber no está mal, es poder entender por qué estos elementos no se pudieron recoger dentro del genograma. Lo aclaro porque a veces se ponen con policía con el paciente. ¿Cómo no te vas a acordar cómo se llama la hermana de tu mamá? Si no la vi nunca, o sea, yo sé que hay una hermana, pero no la conocí. Es normal, no sepa ni qué edad tiene ni cómo se llama. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos recogido esa información, también elementos importantes son los sucesos críticos. Si en algún momento, bueno, la persona le pasó algo o yo tuve un problema con esa persona, uno va anotando también al grado de ese genograma. ¿Ok? Muchas veces incluimos profesión, nivel educativo, datos de funcionamiento médico, emocional o social de estos niveles. O sea, que, por ejemplo, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, ahí, estos días una paciente me decía, no, es que de ese hermano nunca se ha hablado. ¿Cómo que nunca se ha hablado? No, yo sé que hay un hermano menor, pero de ese hermano nunca se ha hablado, o sea, ni siquiera. Hay otros casos donde dicen, bueno, hubo un problema con mi mamá y más nunca, pero aquí de eso como que desapareció de la faz de la tierra, entonces no deja como eso dentro de la información que tiene. Y en un tercer momento, entonces, bueno, hay un delineado de relaciones familiares que nos permiten así, digamos, interpretar cómo es la cualidad de la relación que puede tener esas personas entre sí. Generalmente, como ya han hecho el otro dibujo, si hace falta, lo que hacen es que se resalta sobre la misma línea o se borran algunos elementos
digamos, en la historia clínica, entonces ya uno es muy precioso. Pero el primero que uno hace con el paciente suele estar lleno como de marquitas, señales, borrones, cambios, y eso es parte del ejercicio y es parte de lo que el paciente generalmente agradece luego de hacer la dinámica. ¿Okay? El paciente se da cuenta que yo jamás había pensado en estas cosas, y ahora que lo veo así me doy cuenta que es parte del trabajo, o sea, es parte del propósito del genograma, no solamente que nosotros tengamos la información de alguna manera queremos. ¿Okay? Se utilizan diferentes tipos de líneas para representar estas relaciones, y entonces les traigo aquí algunos ejemplos. En relación a que haya una mayor estrechez, entonces las líneas van a ser líneas, digamos, de un trazo completo, hay una, dos o tres líneas en algunos momentos. Si las relaciones son conflictivas, podemos tener o rayitas que son alteradas, digamos, que muestran que no fluía, pues justamente la idea, o cuando hay separaciones, con mucha frecuencia utilizamos este que dice aquí abajo, el quiebre, que entonces ponemos dos rayas y separamos la línea. Eso significa de alguna manera que ya no hay una relación real entre estas personas. La U está la raya, pero ahora ha sido interrumpida de alguna manera. Si la relación es distante, hacemos las líneas punteadas, y bueno, y así tenemos una serie de elementos. Entonces, fíjense, en el ejemplo de la derecha, habría como un ejemplo base de una familia nuclear, donde tenemos entonces que la relación entre el padre y el Ortiz, fíjense que pues, hay la rayita que es de alguna manera, pero sigue siendo una relación que se mantiene, digamos, desde el punto de vista de matrimonio, activa. Ellos siguen viviendo juntos, eso nos lo dice la rayita. Fíjense, pues, el primer test de interpretación que puede ser para nosotros, como la línea sigue siendo una línea continua, ellos permanecen juntos, pero su relación arriba nos dice que es continua. Al mismo tiempo se tienen dos hijos, los dos varones, y nos dice el paciente que su relación es cercana con su hermano porque las dos líneas son continuas. Pero entonces al mismo tiempo nos dice que la relación del papá con el hijo menor está en este momento quebrada o no hay buena comunicación, pero al contrario, con el hijo mayor es una relación muy cercana o en todo caso funcional. La idea de que ustedes vean esto es cómo yo en 30 segundos veo un dibujito de 4 personas y hago una serie de hipótesis en función de las relaciones que establecen en el círculo familiar. Eso, al crear la historia, me permite a mí integrar esa información dentro del contexto de la enfermedad actual, de los antecedentes personales y, bueno, y por supuesto, del examen mental que yo voy a hacer a este paciente. Entiendo que la primera vez así como que ya va, todo eso está ahí. Sí, sí está. Es parte del aprendizaje ir elaborándolo, y por eso justamente la invitación es que ustedes hagan esto con sus pacientes y con sus profesores de práctica, revisen estos ejercicios y de esta manera entonces vayan, digamos, complementando lo que es la práctica. ¿Lo van a poder hacer en una emergencia? No, no es algo que podamos hacer en una consulta de emergencia, es algo que se hace realmente en una consulta externa, donde hay una atención primaria o una atención que nos da chance no solamente de levantar la historia, sino además de poder de alguna forma profundizar en algunos elementos de la familia que nos resultan interesantes. Ventaja, bueno, presenta una forma de registro médico sistemático, en formato gráfico de fácil lectura, ya cuando uno de alguna manera tiene internalizado los símbolos, logra identificar pautas generacionales, biomédicas y psicosociales. Generalmente eso nos permite, como les decía, no solamente a nosotros ver cómo las cosas se repiten de generación en generación o el tipo de, digamos, de dificultades que pueden haber con mucha frecuencia, que pueden haber sido producto del modelaje o de situaciones similares, o al mismo tiempo que el paciente se dé cuenta a través del ejercicio, de alguna forma, que tome conciencia de que es parte del trabajo, digamos, de entender las relaciones. Permite valorar las relaciones entre el entorno familiar y la enfermedad. Muchísimas veces nos da la noción de también con quién el paciente cuenta como apoyo. Que uno ante el paciente, como el que les mostraba antes, no le va a pretender al hijo menor pedirle que por favor lleve los exámenes de laboratorio. O sea, entendemos que no es una relación. ¿Y dónde está el hijo menor? No va a trabajar con quien realmente va a estar presente en ese momento y esa información ya la hemos podido levantar. ¿Okay? Auxilia en el manejo médico y en el campo de la medicina preventiva. Porque además, a través de la conciencia, generalmente los pacientes se empiezan a dar cuenta también de, bueno, de qué tipo de relaciones establecieron con nosotros y bueno, qué pueden estar ellos repitiendo desde sus propios contextos familiares, y de esa forma entonces promover o por lo menos reflexionar sobre otras formas de relacionarse con los que son sus familias nucleares en este momento. Otra ventaja es una vía no amenazante para obtener información emocionalmente importante. Como les decía, generalmente si uno lo hace en un clima
de seguridad, el paciente se va a sentir mucho más cómodo que si uno le pregunta cómo es la relación con tu hijo, cómo es que evidentemente lo que le decía a veces que es un interrogatorio muy dirigido. Su elaboración demuestra interés por el paciente y sus familiares, cosa que los pacientes agradecen, no solamente en torno a los contenidos que tienen que ver con la enfermedad del paciente, y propicia la participación del entrevistado, de los miembros de su familia y los profesores de dificultades y recursos que puedan encontrar. Cuando se trabaja con niños, a veces uno incluye a la mamá o uno incluye a alguna persona. A veces los pacientes dicen, yo no me acuerdo, de repente le pregunto a, pues bueno, puede fácilmente dejarlo que participe en la construcción del genograma. Permite identificar algunos de los elementos que conforman las redes de apoyo, bueno, ya se lo había dicho antes. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, depende de la colaboración del entrevistado. Si el paciente no se siente bien en ese momento, de alguna manera no se puede incorporar, el paciente está haciendo un tratamiento que lo limita, bueno, ese no es el momento de hacer un genograma. Tenemos que tener algunas condiciones esenciales para que el paciente pueda hacer un dibujo. Si no tiene lentes, si no ve, todas estas cosas son importantes que podamos considerar antes de proponernos hacer este tipo de ejercicio. El tiempo requerido para su elaboración, en la medida que ustedes lo van haciendo cada vez más rápido, realmente toma de 20 a 30 minutos, si lo haces exhaustivamente. Pero bueno, como decía la otra vez, en las primeras veces, como uno no tiene muy claro qué es lo que va a hacer, le puede tomar más tiempo. En la medida que uno practica, como todo, va saliendo más rápido. Muchísimas veces, por ejemplo, en la medida que pasa el tiempo, a veces uno lo construye un poco visualmente. O sea, ya en la entrevista, el funcionario que te va diciendo, tú vas haciéndote algunas pautas de cómo está la familia conformada, y cuando llegas al momento de hacer el genograma con el paciente, ya tú arrancas como con mucho más rápido, como que bueno, hasta ahora lo que he entendido es que tu familia está formada por y entonces a partir de ahí arrancamos en otra forma de hacerlo. Entonces, digamos, la información que vamos a trabajar en la parte de genograma, y dice lo importante que puede ser, de verdad, háganlo con algunos de sus pacientes ahorita que tienen claras las pautas. Van a tener en las clases lo que son los símbolos. Más importante, lo de los símbolos es importante en el término de que si lo dejan en una historia, todos lo podamos interpretar. Pero lo verdaderamente importante es el contenido de lo que va a haber en ese dibujo para ustedes. En cuanto a la bibliografía, esta es la parte de la historia médica en la que a través de la narrativa, entonces nosotros organizamos los sucesos relevantes de la vida del paciente y su relación con los procesos patológicos. La bibliografía, entonces, por supuesto, comienza en el momento del nacimiento del paciente. Es una herramienta cualitativa que busca comprender más que explicar los fenómenos del estudio. O sea, nosotros no queremos a través de ello dar una respuesta de esto pasó por esto, o sea, no es causalidad, es comprender de alguna forma cómo se ha dado la vida del paciente y dejarlo ahí plasmado para que se pueda articular con el genograma y la enfermedad actual del paciente. Su situación actual, digamos, las causas del sufrimiento. Vuelvo otra vez, sufrimiento físico o psíquico. Ambos sufrimientos son igual de importantes. Se puede ir modificando en la medida que uno va interactuando con el paciente. La mayoría de nosotros hacemos, además de lo que es el relato narrativo de la fotografía, que lo van a ver en la historia, construimos algo que se llama la línea vital. No sé si han visto alguna oportunidad, yo tengo un ejemplo aquí, que es una rayita que va desde el momento que nace el paciente hasta el momento actual del paciente, y en esa digamos, línea continua, vamos colocando diferentes edades en orden cronológico, igual de izquierda a derecha, y entonces, bueno, hay un momento más importante en la vida del paciente. Con mucha frecuencia, en la medida que seguimos viendo al paciente, gracias a que, digamos, lo que recuerden que el inconsciente es antemporal, aparecen sucesos que no nos comentaron la primera vez, y eso es parte de la narrativa de los pacientes. De repente me doy cuenta, a mí se me dio que yo nunca le comenté, por ejemplo, que algo importante, que el día del matrimonio pasó esto, o que yo me enteré 3 días antes del matrimonio que la mamá de mi esposo tal cosa. Entonces uno vuelve a la línea vital y lo incluye en ese momento. Por ejemplo, puede ir modificándose en la medida que pasa el tiempo. Pero la idea es que, bueno, nos dé una idea más o menos narrativa de los eventos del paciente. Incluye su relación con la realidad social, los contextos y las costumbres. Porque muchísimos de los eventos o hitos que tienen que ver con la historia del paciente están marcados por la sociedad. Generalmente, ¿cuáles son esos elementos que podemos estar atentos? Bueno, cuando hablamos de nacimiento, generalmente después de que uno nace, generalmente no hay mucha memoria de cómo fueron esos primeros años de vida, pero la mayoría de nosotros tenemos algún relato de nuestros padres
de cómo fue la inserción escolar. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los elementos que suele estar presente. Situaciones como la primera comunión, el graduarse de bachillerato, las primeras relaciones de pareja, digamos, todo este tipo de situaciones que culturalmente tienen un valor social son parte de lo que nos incluye dentro de esta biofotografía y nos da entonces la idea de cómo se han aproximado situaciones anteriores a eventos significativos de la vida que pueden estar relacionados con lo que nos trae en este momento de conflicto. ¿Okay? Se construye entre dos personas, igual el sujeto es el protagonista del relato, uno deja que el paciente vaya de alguna manera construyendo su propia historia personal, uno lo que va dándole forma a esta narrativa que recoge información a través de una entrevista y ayuda a estructurarla, como decía, y darle su porte escrito. Evoca estructuras de recuerdos de la vida de una persona a través de su propia mirada. Nos interesan no los hechos reales, sino cómo el paciente se sintió en ese momento, cómo lo vivió en ese momento. Nosotros en ningún momento vamos a jugar la veracidad ni la forma de actuar del paciente a través de este relato. Nos interesa qué fue lo que él vivió, cómo lo vivió, y de esa manera lo vamos a registrar en esta narrativa. Con mucha frecuencia utilizamos, el paciente, por ejemplo, refiere que se sintió abandonado por su papá. Entonces uno coloca el relato del paciente y coloca textualmente cómo el paciente lo relató. ¿Okay? Esta es la forma como de ilustrar, sin hacerse, digamos, uno solidario con lo que dice el paciente, de justamente cuál fue su experiencia subjetiva, y permite que el otro, cuando lo lea, se haga una idea de por qué uno colocó, digamos, esa afirmación en algún momento. En ella deben quedar reflejados no solo los datos objetivos, como les decía, sino las fechas y lugares. No fechas en el año 2023, no es cronológicamente. Muchísimas veces, bueno, esta persona nació en el interior, se trasladó a Caracas, se vino sola, aquí vivió con tales personas entre los últimos años de bachillerato. O sea, cómo contextualizar también en qué momento sucedieron los hechos, porque bueno, entendiendo del momento también de madurez del paciente, es diferente la forma en que haya podido dar respuesta a estas exigencias o demandas del entorno o a las situaciones que estaban en ese momento, de alguna manera sucediendo. Son dinámicas, bueno, decía, cada nueva experiencia modifica el relato de los hechos, y hay que entenderlo. En la memoria, nosotros, si bien tenemos una noción de lo que nos pasó, bueno, el hecho de recordar o evocar situaciones está muy matizado por los afectos nuestros, entonces puede que en algún momento sintamos que hay contradicciones. Algo que inicialmente puede ser referido como algo que nos daba muy cerrado, al tiempo puede ser recontextualizado y ser visto de una manera distinta. Entonces, tener presente que es una posibilidad dentro de lo que es, digamos, la progresión del paciente en relación a su situación personal. Cada nueva vivencia puede no solo añadirse a la historia de la vida, sino que puede cambiar la manera de ver y entender los acontecimientos pasados. Entonces, ¿qué preguntamos cuando queremos levantar lo que es la bibliografía? Generalmente, bueno, ¿qué sabes de tu nacimiento? Los pacientes generalmente lo que saben es, bueno, yo soy producto de una relación de quiénes eran su papá, a veces saben cómo se conocieron, a veces saben si fueron embarazos deseados o no deseados, quiénes nos cuidaron a edad temprana, si se quedaron o no se quedaron en la clínica, cómo fueron recibidos por los hermanos. Todas estas son cosas que probablemente ellos no recuerdan, sino que son elementos que a través de los diálogos familiares ellos han venido de alguna manera, lo mismo que hacemos todos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos qué pasó en los primeros 3 años de vida porque nos contó algo Correa, tus hermanos mayores, y en función de eso uno construye un relato de sus primeros años de vida. ¿Okay? El primer recuerdo personal, a veces es lo primero que tú recuerdas, y te pueden dar algún elemento y además tú puedes ser humanizado por la fantasía. Mis hijos, oye, que yo hable de sus recuerdos, de cómo, por ejemplo, mi hijo menor, una vez decía así como que, bueno, que él antes de nacer era el rey nacional, se llama Ignacio, y que él se acordaba cómo él vivía dentro de mi barriga y paseaba a través de mis piernas, o sea, cómo se lanzaba y caía abajo y volvía a subir. Entonces, entendiendo que esto no es real, es una fantasía infantil, que por supuesto me comentó cuando tenía como 6 o 7 años, pero cómo eso de alguna manera refleja en su memoria o en su imaginación de qué manera era la vida en los países. O sea, para nosotros, otro razón totalmente distinto. Sucesos de la infancia, la adolescencia y la vida adulta que pueden comenzar, como les decía, desde cómo llegaron al colegio, cuáles fueron las relaciones con estos profesores, cómo se quedaban, lloraban, no lloraban, les gustaban, lo que más les gustaba era matemáticas, odiaron la educación física. Estoy diciendo cualquier cantidad de cosas que pueden ser. Cómo percibieron a las personas, a figuras de autoridad de esa época. Y eso nos va dando nociones entonces de si eso se ha mantenido en el tiempo o de alguna manera ha sido, digamos, algo evolucionado.
Además de eso, bueno, las primeras relaciones interpersonales, cómo se sintieron atraídos por otras personas, cómo fueron las relaciones con los primeros novios, y estas relaciones con los satisfactores, tanto desde el punto de vista emotivo como desde el punto de vista sexual. Poder tener esos elementos nos da entonces como toda esta serie de connotaciones que puedan incidir o no en lo que es el contexto de la vida adulta o el momento actual que están asistiendo a la consulta. Puntos cumbres de la vida, momentos en los que me he sentido muy bien, cuando me gradué, cuando gané la primera competencia, igual los puntos de quiebre de la vida. En los peores momentos que he estado es cuando. Entonces, situaciones de duelo, pérdida de familiares, con mucha frecuencia mudanzas, cambios de colegio, todas estas circunstancias de alguna manera nos dan elementos que son importantes para comprender cómo el paciente en otros momentos ha elaborado los duelos por las pérdidas o cómo ha vivido positivamente circunstancias que no pueden haber sucedido a todos. Justamente de cuando no hay, digamos, algún tipo como de coherencia o de, digamos, uno pueda comprender por qué te sentías tan mal en ese momento si estabas logrando algo, también nos permite profundizar en la experiencia subjetiva del paciente. Puntos de inflexión, momentos de cambio significativo, acontecimientos que han producido sufrimiento, bueno, los momentos de pérdida o muerte de algunos familiares o, como les decía, la migración, cambio de pareja, situaciones como estas, generalmente en la edad temprana, son importantes para el paciente. Bueno, y también en otros momentos. También se puede preguntar por desafíos vitales, influencias positivas y negativas, cosas que uno lo ha podido percibir que significativamente me animaron o me desanimaron a través de lo que ha sido el recorrido vital, y la descripción de relatos culturales y familiares que más han influido en momentos como, por ejemplo, hacer la primera comunión, lo relativo al matrimonio, la crianza, tener o no tener hijos, la primera, bueno, en el caso tanto de hombres como mujeres, la decisión de ser padre, todos estos elementos de alguna manera, en función de cómo son referidos, nosotros podemos tener algunas nociones de cómo ha sido, digamos, esta experiencia personal. La obtención de estos datos depende, por supuesto, de la disposición del paciente al colocar al alcance nuestro esta información. Nuevamente, esto no necesariamente se hace en un solo encuentro, generalmente la neurotografía, a diferencia del genograma, donde hay una intencionalidad, vamos a hacer el diagrama, generalmente volvemos otra vez. Uno lo va construyendo, ya es una labor más del entrevistador, en el caso del médico o psicoterapeuta que lo está haciendo, de ir dándole forma a esa serie de relatos puntuales que ha traído el paciente. Uno ha hecho una serie de preguntas que quiere ir comprendiendo, pero la organización, en este caso, sí no necesariamente se le muestra al paciente y se le, digamos, se hace con él, sino uno ya es un ejercicio de decante en la historia que uno hace progresivamente la historia. Debe haber, por supuesto, como en todas las situaciones, para si queremos obtener información y de alguna manera integrarla, debemos acudir a establecer con el paciente un buen rapport de empatía. Bueno, la flexibilidad del entrevistador debe ser lo suficiente como para interpretar la información expresada y apoyar mediante preguntas. O sea, te me estás queriendo decir que en ese momento tus papás estaban peleados o no se estaban llevando bien, que de repente no te lo dicen con esas palabras, pero en el momento te lo pueden más o menos explicar, entonces tú lo vuelves otra vez como a repreguntar de una forma que para él sea más fácil de entender, y eso me permite a mí no solamente poder registrarlo, sino que el paciente, bueno, sí, la verdad es que no lo había pensado, que es como tener esa posibilidad. Entonces, aquí tienen de alguna manera lo que es el ejemplo de una línea o de una línea vital o de fotografía. Entonces, fíjense que es temporalmente, aquí está puesta por año. Tradicionalmente nosotros no lo hacemos por año, sino por año. 2 años, 5 años, 4 años, pero 4 años, 5 años, luego a los 16, en función de los elementos que van apareciendo. ¿Okay? Esto queda como es la parte visible, y debajo de esa línea vital, entonces en una forma ya así más narrativa, se establece lo que es el relato que se ve al paciente. En cuanto a que debemos estar atentos durante la entrevista, por supuesto, a lo largo de la vida, las personas reflexionan sobre sus alegrías, tristezas y logros pasados. En la mayoría de las veces los pacientes van cambiando, digamos, emociones, van produciéndose en función del relato que nos están comentando en este momento. Estas reflexiones ayudan a entender lo sucedido y a encontrar direcciones en el futuro. Además de eso, comprender cómo cada persona ha dado un sentido a su vida resulta esencial para aplicar medidas optimizadoras, para poder entonces de alguna manera establecer estrategias preventivas. Hay que tener consciente de alguna forma cómo esto tuvo sentido o no tuvo sentido
sentido para mí en el futuro. Contribuyen a mejorar las personas, su aceptación social, autoestima, autorrealización, al comprender que cada uno es el resultado de sus propias experiencias personales, que esto no es bueno ni malo, sino bueno, es producto de una serie de experiencias personales y que bueno, nosotros somos lo que hemos podido hacer de esas experiencias, pero sin culpabilizar la responsabilidad de los resultados. La idea es comprender cómo estoy aquí ahora en función de las experiencias que he tenido en mi pasado. En pacientes ancianos se ha convertido cada vez más en una forma de rescatar algunos elementos que tienen que ver con la personalidad. En pacientes que comienzan con trastornos cognitivos, hay trabajos donde este tipo de ejercicios se hacen con los familiares y de alguna manera restituimos un poco de esa memoria biográfica en los pacientes y les permite ir como reconstruyendo esos elementos, digamos, de la personalidad o del recuerdo, no de la personalidad que puede ir perdiendo. Entonces, bueno, refuerza la identidad y el sentimiento de integridad personal. Algunas residencias empiezan a utilizar como un ejercicio frecuente donde de alguna forma, hay una película que puedo hablar súper, me vino ahorita el recuerdo. Entonces hay una película que justamente es un caballero que le va relatando a su pareja que tiene una demencia y está hospitalizada en un sitio, cómo fue desde el momento que se conocieron hasta la actualidad. Entonces, fíjense, esta paciente, es una película que no tiene nada que ver con los psiquiátricos, en sentido formal, pero justamente este señor ya están ambos ancianos, están en una casa hogar, y ella, por periodos, digamos, gracias a la memoria, puede estar en contacto con él, pero el otro no. Y en los momentos en que no está en contacto, digamos que ella no está orientada en tiempo y espacio, ni puede ser ni acceder a su memoria, él le va relatando cómo fue el momento desde que se conocieron hasta ese momento y todas las cosas que atravesaron. Ella lo va escuchando como que es de otra persona, pero en algunos momentos puede integrar nuevamente su experiencia personal. ¿Sí? ¿Les suena? Vale. En función de esto, el reemplazo del pasado puede ayudar a las situaciones de presente. Fíjense, antes de que se retiren, quería comenzarles que hay una clase que a partir de la semana que viene, ya hasta enero, no tenemos disponible este auditorio, porque hay muchas actividades planteadas para actividades jornadas. Entre ellas, el 21 de noviembre hay una nuestra, que es una jornada del curso de trastorno de conducta alimentaria, pero creo que si Gustavo me corrige, la semana que viene una actividad del posgrado de reumatología y después hay uno del posgrado de neurología y ya está el auditorio pedido. En función de eso, vamos a buscar otro auditorio, pero si no, vamos a hacer algunas clases como videoclases en el clase. Nosotros tenemos esas clases grabadas en forma de videoclase. Si no las podemos dictar, lo que vamos a hacer es, le vamos a avisar un día antes, la idea siempre es como que el jueves en la mañana anterior al clase que le corresponde. Nosotros, si no podemos dar la clase teórica, si no tenemos un pero que no hayamos logrado facilitar, les vamos a anunciar, subimos la videoclase del siguiente tema y en función de eso van a trabajar en la práctica con la videoclase, por lo cual es importante que vean la videoclase para poder venir a la práctica el viernes. ¿Okay? ¿Preguntas? Del programa de tutoría y de la dinámica.